nombre de la Secretaría, este, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión. Como bien lo mencionan, pues hoy nos toca hablar de un tema de suma importancia, lo que es la comunicación igualitaria. ¿Por qué hablamos de comunicación igualitaria? ¿Cuál es la importancia aquí? Y me gustaría iniciar con esta pequeña reflexión. ¿Cuál es la importancia de garantizar, ¿no?, el derecho de todas las personas a ser nombradas y nombrados, ¿no? Aquí tenemos una especial importancia en cuanto a cómo usamos el lenguaje, cómo nos nombramos, qué particularidades se tienen en cuanto al uso del lenguaje incluyente y no sexista. Y pues el día de hoy vamos a dar un par de herramientas de cómo utilizarlo, qué podemos emplear, cuál es la forma correcta desde el lenguaje incluyente de cómo nombrar a las personas, y pues en específico hablar de ese derecho tan importante de ser nombradas y nombrados, ¿no? Bueno, pues voy a iniciar con esta pequeña reflexión que pues sin duda tiene importancia en la forma en cómo nos comunicamos, cómo interactuamos social y culturalmente a través del lenguaje, y justo tiene que ver con el derecho a ser nombradas y nombrados, pero también aquello que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, desde esa reflexión a mí me gustaría iniciar que pudiésemos hacer como esta pequeña interacción de decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con eso? De aquello que no se nombra no existe. Es que si yo no lo hago visible, si yo no lo digo, no lo comunico, eso no existe en el imaginario colectivo, ni de manera individual, ni manera cultural y social, ¿no? Por eso es muy importante que abramos este espacio desde empezar a nombrarnos y nombrarnos, ¿no? Nombrarnos y nombrarnos. Muchas veces en ese todos, ¿no?, buscamos ese espacio nosotras las mujeres, y pues sin duda el día de hoy vamos a hablar de estos temas tan importantes que tienen un realce muy importante en cuanto a identificar qué ha pasado, ¿no?, a lo largo de nuestras vidas, porque es que hemos aprendido a comunicarnos desde este espacio, desde esa posición en el cual pues se ha dado pues nos hemos comunicado desde ese masculino, ¿no? En cuanto a decir, aquí estamos nosotras las mujeres, cuando pues en ese todos más bien no estamos representadas, ¿no? Entonces por eso es muy importante que hagamos estos ejercicios, que empecemos a interactuar, que empecemos a hacer este ejercicio de escucharnos, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Cuál es el impacto que está teniendo con las demás personas? Y pues el día de hoy vamos a hablar justo de esas herramientas que podemos alternar, ¿no?, de cómo hacerlo. Tengo por aquí algunos materiales que me gustaría compartirles para que sea un poco más fácil. De manera escrita es un poco más fácil porque lo vemos, porque lo identificamos, no porque está ahí, pero ya en la forma en cómo estamos interactuando ya social y culturalmente, muchas veces surgen por ahí particularidades en las que tenemos justo que aprender a escucharnos, ¿no?, para empezar a tener estos efectos de transformación en cuanto al lenguaje. Entonces, por eso es muy importante que abramos este espacio desde identificarnos, desde eso de decir nosotras. Muchas veces cuando nos referimos justo a nosotras las mujeres, siempre decimos nosotros, ellos, ¿no? Y entonces aquí la importancia de que abramos este espacio justo para mostrar esas interacciones sociales y culturales, y también podamos hacer este espacio de análisis desde transformar la forma en cómo nos comunicamos, ¿no? Porque sin duda algo muy importante es que a través del lenguaje también transformamos las realidades, transformamos los entornos en los cuales estamos transitando, y por eso es muy importante que abramos este espacio desde hablar de la comunicación igualitaria, qué es, cómo transformo esto, cómo empiezo, ¿no?, con estos espacios en los cuales pues sin duda buscamos transformar la forma en cómo interactuamos. El día de hoy pues vamos a hablar, como bien se los mencionaba, de lo que es la comunicación igualitaria, cómo puedo transformar esa forma en cómo me estoy comunicando con las demás personas. Y pues el día de hoy vamos a analizar un poco, ¿no?, de dónde emana esta obligación, ¿no?, como Estado mexicano a transformar de manera oral, escrita y también corporal, porque una de las formas en las cuales también discriminamos es a través de nuestra comunicación a través del cuerpo, ¿no? Muchas veces decimos, es que yo no discrimino, ¿no?, a través del lenguaje oral, ¿no?, o escrito, pero muchas veces en la forma o en la postura que estoy tomando en cuanto al cuerpo también estoy discriminando. Algún gesto, alguna seña en particular puede estar generando estos procesos de discriminación. Pues el día de hoy, como les decía, hablar de este tema de comunicación igualitaria, que es muy importante y que ha tenido ahí algunos obstáculos, algunas barreras, ¿no? Porque hay quienes dicen eso está bien, eso está mal, eso no es correcto,
la Real Academia dice esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que podamos hacer estos espacios y pues vamos a abrir este espacio desde... nuestro contenido va a ser el marco conceptual y también el marco normativo, ¿no? ¿Qué norma, desde dónde emana esta obligación como Estado mexicano a transformar la comunicación por una comunicación igualitaria? El lenguaje como un cuestionamiento, ¿no? ¿Transforma o no transforma la realidad? ¿Qué impacto tienen las personas en que les nombremos, en que hagamos estos ejercicios de interacción, en que podamos hacer estos espacios justo de análisis? Ahí es la importancia y el realce de cómo podemos transformar estos espacios en esos efectos de transformación a través del lenguaje. ¿Qué estrategias podemos alternar? ¿Qué podemos utilizar? ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? Ahorita les vamos a dar algunas herramientas, algunos documentos, ¿no? Que pues sin duda, ¿no? Algunos manuales que sin duda nos van a ayudar a que esto sea más fácil, sea más enriquecedor, que podamos hacer estos ejercicios de interacción pues más atinados, ¿no? ¿Y cuáles prácticas y qué alternativas tenemos para el uso del lenguaje incluyente? También les vamos a dar algunas aportaciones importantes para que ustedes las puedan poner en práctica en sus espacios, en sus centros de trabajo, ¿no? Y empecemos desde estas transformaciones que pues yo siempre les he dicho y les he hecho la invitación de que estas transformaciones van desde lo individual, pero van a traer una transformación colectiva, ¿no? Entonces aquí la incidencia en la cual les invito, ¿no? A que podamos hacer justo estos ejercicios de interacción que nos van a ayudar muchísimo a poder transformar las realidades en las cuales estamos transitando las personas, y por eso es muy importante que abramos estos espacios de interacción social y cultural. Bueno, pues vamos a iniciar con esta pequeña reflexión que yo la dejaría al final para que ustedes pudieran hacer este ejercicio o quien guste hacerlo en este espacio. Me gustaría que me pudieran responder a estas dos interrogantes que tengo por aquí. ¿Cambiamos la realidad a través mediante el lenguaje, o el lenguaje se cambia de acuerdo a la realidad? No voy a dar unos minutitos para que podamos justo hacer este ejercicio de si cambiamos la realidad mediante el lenguaje, o el lenguaje cambia de acuerdo a la realidad en la cual estamos interactuando, ¿no? Entonces, voy a dar unos minutitos, 2 minutitos, para que ustedes puedan vertirme algunos comentarios, ya sea a través del chat o abriendo nuestros micrófonos, si es que a través de nosotros, de este espacio, podemos identificar si se cambia la realidad mediante el lenguaje, o el lenguaje cambia de acuerdo a la realidad. Entonces, voy a dar 2 minutitos para que podamos tener este espacio de interacción, ¿no? En el cual, pues, como bien se los menciono, puedan vertirme sus comentarios a través del chat de esta sesión, o en su defecto podamos abrir nuestros micrófonos. Voy a dar 2 minutitos para que podamos hacer este ejercicio de reflexión. Si alguien quiere ir comentando, podemos ir levantando la mano. ¿Alguien que guste comentarnos algo, alguna aportación, algún comentario por ahí a través del chat? Por aquí tenemos una. Dice Ivette, muchas gracias por tu participación. Considero que el lenguaje debe cambiar de acuerdo a la realidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que guste compartirnos? ¿Qué se cambia? Se cambian las realidades a través del lenguaje. El lenguaje cambia las realidades. ¿Cuál es su aportación a partir de esta idea? Porque pues el día de hoy, como bien se los mencionaba, pues estamos justo analizando, ¿no? ¿Qué pasa con el uso del lenguaje? Porque es importante que podamos hacer estos ejercicios de transformación. Y por eso la importancia de que ustedes estén aquí desde estos espacios, ¿no? Vertiendo estas aportaciones desde cómo transformamos, cómo cambiamos, cómo interactuamos, cómo hacemos estos ejercicios, porque es la importancia justo de hablar de la comunicación igualitaria, ¿no? ¿Qué efectos de transformación tenemos aquí importantes y necesarios? Pues
estamos ahorita transitando, ¿no? Desde estos espacios. Entonces, por eso es muy importante que podamos hacer estos ejercicios. Tenemos un comentario más. Guadalupe, muchas gracias. Dice, considero que lo que hablamos es el reflejo de cómo pensamos y el pensamiento es una realidad individual. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a justo, ¿no? Analizar ahorita en esta sesión qué pasa, ¿no? Con estas ideas, con estas formas, ¿no? De interacción social y cultural que sin duda buscan una transformación necesaria, ¿no? A través del lenguaje, como bien se los mencionaba, a través de garantizar y respetar el derecho a ser nombradas y nombrados, ¿no? ¿Y cómo iniciamos con estos efectos de transformación? Pues aquí principalmente vamos a justo a identificar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y vamos a hablar un poquito de cómo es que hemos sido educadas y educados, ¿no? Nuevamente vamos a reafirmar esos conceptos que ya han ido analizando a través de estas sesiones que ustedes han tenido, ¿no? En cuanto a identificar qué ha pasado con esa construcción sociocultural, con el género, pero pues también que podamos partir desde identificar, desde analizar qué ha pasado, ¿no? Con esta interacción, ¿no? Entonces vamos a dar inicio con el primer tema que tenemos por aquí el día de hoy, que pues es el marco conceptual y el marco normativo, y vamos a hablar justo de el sexo y el género, ¿no? Para justo identificar cómo es que esto también ha sido parteaguas a este uso del lenguaje de ese masculino genérico, ¿no? Y cómo esto pues ha buscado aquí una interacción que buscamos transformar desde estos espacios. Y tengo una participación más. Nuestro lenguaje corporal la mayoría de las veces expresa más que lenguaje verbal. Sí, es correcto. Bueno, pues vamos a hablar desde el sexo como esas características fisiológicas anatómicas, ¿no? Que nos definen como hombres y mujeres dentro de esta categoría bicotómica, ¿no? Y también tenemos las personas intersexuales, ¿no? ¿Qué pasa con el género? El género es una construcción sociocultural. ¿Qué quiero decir con ello? Que es algo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sin duda, el género nos ha dado pauta, ¿no? A esta forma en cómo nos relacionamos las personas, ¿no? Y cuando hablamos de género, hablamos de lo masculino y lo femenino, ¿no? Es así es como empezamos con esta interacción social y esa asignación se nos da al momento de nacer, ¿no? De acuerdo al sexo biológico con el que nacemos, se nos empiezan a dar ahí ciertas etiquetas, ciertas formas de ser, ciertas expectativas sociales y culturales que se tienen de cada una de las personas, ¿no? Y es ahí eso que nos va marcando la forma de interacción social y cultural. Y empezamos con esa transformación de cómo debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de expresar nuestro género. Y ahí están los permisos, los obstáculos que tenemos también en accesar a los derechos, porque tiene que ver con esa construcción sociocultural, con lo que espera la sociedad de cada una de las personas, ¿no? Por eso partimos abriendo desde este espacio, ¿no? Y es ahí donde empezamos con estas formas en cuál va a ser el rol que vamos pues a realizar las personas a través de esto, y esto también tiene un impacto importante en la forma en cómo nos vamos a comunicar, y ahorita vamos a ver por qué hablamos desde estos espacios, porque es que hablamos de estas dos formas en cómo se nos ve a las personas a través, ¿no? de esta visión, y pues nos encontramos que el género pues es una herramienta, ¿no? Conceptual que demuestra que las identidades, los roles y las conductas propias relacionadas a los seres humanos, ¿no? En cada cultura no son un orden biológico, no es algo con lo que nacemos, sino que lo vamos aprendiendo y que más bien se ve desde ese producto de las percepciones construidas desde una forma cultural y social, como se los he venido diciendo a lo largo de esta sesión, y a partir de ciertos referentes simbólicos, ¿no? Que representan tanto lo femenino para nosotros las mujeres y lo masculino para los hombres. Esta categoría es una categoría de análisis, ¿no? Que nos muestra cómo nos definimos, ¿no? Cómo nos representamos y cómo se simbolizan diferencias sexuales en una determinada sociedad, ¿no? Entonces aquí son cómo interactuamos en esta construcción del género, ¿no? Y qué particularidades se están analizando desde esta visión analítica, conceptual y demás, ¿no? Entonces aquí es como vamos haciendo esta interacción, esta apropiación, ¿no? Y nos vamos a que aquí, ¿qué implicaciones tiene eso en cuanto al lenguaje, no? Pues el lenguaje, pues sin duda es aquel sistema verbal o de otra naturaleza, ¿no? Como lo hemos identificado, ¿no? Que define el significado y que también organiza las prácticas sociales, ¿no? En cuanto a
por su propio intermedio, una persona representa y entiende el mundo, entiende la forma como interacciona social y culturalmente, comprende quién es él o quién es ella o quiénes son ellas, ¿no? Y cómo se relaciona con las y los demás, ¿no? Con las demás personas. En otras palabras, el lenguaje es un artefacto jerarquizante, ¿no? Es cómo se ve. Bueno, pues a partir de esto, como les decía, vamos a analizar esta concepción de cómo hemos aprendido a interactuar, cómo hemos aprendido a comunicarnos, y vamos a hablar también de qué es aquello que busca, ¿no? Transformar desde lo formal, desde las leyes, desde el marco normativo, ¿no? En cuanto a cómo podemos implementarlo, por qué es que tenemos estas recomendaciones a través de ciertas convenciones internacionales que tenemos a nivel internacional, ¿no? Que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? La CEDAW por sus siglas en inglés. Esta convención nos invita a que empecemos con estos efectos de transformación, a que empecemos a transformar esa idea de superioridad e inferioridad de cualquiera de los sexos. Empieza con esta transformación en cuanto identifiquemos que el uso del lenguaje debe ser un uso del lenguaje incluyente, ¿no? Por eso es que hablamos de comunicación igualitaria, de ahí emanan estas obligaciones como Estado mexicano a transformar la forma en cómo nos estamos comunicando y cómo estamos interactuando, en la cual las personas no somos nombradas, ¿no? Por eso es que iniciamos con estos efectos de transformación. La CEDAW es nuestra Carta de Derechos Humanos a nivel internacional de nosotras las mujeres. Ahí emanan algunas obligaciones importantes en cuanto a transformar, ¿no? Esas formas en cómo hemos interactuado social y culturalmente a través de la asignación de roles y estereotipos de género, a través de esta construcción del género, y nos invita a transformar todo ello, ¿no? Y también parte de estos efectos de transformación, como bien se los decía, individuales, pero también colectivos, tienen que ver con el uso de una comunicación igualitaria, ¿no? Otro referente importante, pues, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Que es la Convención Belém do Pará, ¿no? Estas convenciones han sido firmadas y ratificadas por México, y allí emana la obligación de que tenemos que hacer uso del lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Otra ley, ¿no? Que justo nos está aquí haciendo estos efectos de armonización legislativa de manera formal, pues es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, y también tenemos un programa de cultura institucional para la igualdad entre mujeres y hombres del Gobierno del Estado de México, que en su estrategia 1 nos dice que debemos de institucionalizar una política transversal con perspectiva de género, pues en todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con estos marcos normativos, con estas convenciones, con estas leyes? Bueno, pues en la convención, ¿no? Sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, pues nos invita, ¿no? Como bien se los decía, hay recomendaciones importantes para el Estado mexicano, en el cual, pues ahí está la incidencia de cada una y cada uno de nosotros de empezar a transformar, ¿no? Y nos dice que tenemos que modificar los patrones socioculturales y de conducta entre mujeres y hombres con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y también esas prácticas consuetudinarias que tienen que ver con los roles y los estereotipos de género, que tenemos que empezar a transformar esas formas de interacción social y cultural que pues estamos teniendo las personas, ¿no? Otro aspecto importante del cual me gustaría rescatar es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que nos dice que tenemos que empezar, ¿no?, a transformar el uso del lenguaje en la utilización de un lenguaje no sexista en todos los ámbitos, ¿no?, tanto en lo privado como en lo público, y el fomento en todas las relaciones sociales. ¿Qué quiero decir esto? Que pues esto no nada más se tiene que quedar en los centros o en los espacios o en los centros de trabajo, sino que tiene que ir también a nuestro espacio privado, ¿no? Esto con miras a eliminar, ¿no?, el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios, y que se incorpore el uso del lenguaje incluyente, ¿no? Entonces ahí están cómo emanan estas obligaciones como Estado mexicano, y aquí reconocer la importancia de que todas y todos nos sumemos, ¿no?, a hacer uso del lenguaje incluyente, que podamos transformar también las rutinas que estamos teniendo de interacción. Parte, ¿no?, de esta ley general pues nos invita a promover, ¿no?, la utilización del uso del lenguaje con
o desde la perspectiva de género en la totalidad de todas las relaciones sociales, ¿no? Eso, como bien se lo decía, es que interactuemos de forma social y cultural y que empecemos a transformar también todo a través del lenguaje y que empecemos con estos efectos de transformación que también son muy importantes para nosotras, ¿no? A través de esto también tenemos reglamentos muy importantes que son o emanan de estas leyes y pues tenemos el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también parte de estas recomendaciones o de parte de estas acciones que se están emprendiendo, uno es fomentar en todos los medios de comunicación, que se promueva, uno, el respeto a la dignidad, ¿no? Principalmente de nosotras las mujeres, y que también se evite, ¿no?, el uso del lenguaje o imágenes que reproduzcan estereotipos y roles de género, ¿no? Aquí es muy importante que podamos cuidar, ¿no?, en aquellos, no sé, carteles, anuncios publicitarios que empleemos, ¿no?, que no se haga el uso del lenguaje incluyente y que también empecemos a transformar, ¿no?, y que reduzcamos el uso de estereotipos y roles de género. ¿Me da un segundo, por favor? Entonces, pues de aquí emanan toda esa protección importante en cuanto a estos marcos jurídicos de referencia que buscan no transformar esas interacciones sociales y culturales, y cómo es que lo vamos a hacer a través del lenguaje, ¿no? Y ahorita vamos a tener algunas herramientas importantes de transformación, ¿no? Que pues de aquí pues estamos viendo, ¿no?, todo ese marco jurídico, todo eso que sustenta, ¿no?, la forma en cómo tenemos que transformar ese uso del lenguaje por un lenguaje incluyente o una comunicación igualitaria. También tenemos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no?, que también una acción, ¿no?, para alcanzar la igualdad sustantiva tiene que ver con transversalizar la perspectiva de género, ¿no?, en todas sus actuaciones, y que también se procure, ¿no?, la utilización del lenguaje no sexista en todos sus documentos oficiales. Esto lo hacemos desde como bien se los decía, desde la forma escrita, pero también nos vamos a estos efectos en los cuales empezamos a transformar la forma en cómo interactuamos social y culturalmente a través del lenguaje verbal. Otro es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también, ¿no?, parte de esas recomendaciones es cómo van armonizando nuestras leyes, cómo se van aterrizando en nuestros marcos jurídicos locales, ¿no? Y nos dice que pues uno es impulsar y fomentar justo el conocimiento y la promoción, uno, de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, y otro, transformar todos los modelos socioculturales y de conducta entre mujeres y hombres también, incluyendo, ¿no?, la formulación de programas y acciones educativas formales y no formales en todos los niveles educativos y en los institucionales, con la finalidad de prevenir, atender, erradicar conductas, ¿no?, estereotipadas, ¿no? Aquí es muy importante que nos permitan, uno, fomentar y eliminar, ¿no?, todas esas formas en las que pues hemos también naturalizado la violencia, ¿no? Entonces aquí estamos justo cómo vamos transformando, cómo vamos haciendo estas armonizaciones y cómo esto se traspola a otros espacios, pues a nuestros centros de trabajo, a nuestros espacios institucionales también, y que tienen que ver con impulsar el uso del lenguaje no sexista en todos los ámbitos, tanto en lo público, en lo privado, promover la utilización del lenguaje como perspectiva de género e igualdad entre los géneros, que esto pues son acciones importantes, porque de ahí, ¿no?, vamos generando estas acciones de transformación, estas acciones afirmativas, estos programas, estas políticas para alcanzar la igualdad sustantiva, ¿no? Y también me gustaría hablar un poquito de nuestro programa de cultura institucional de aquí del gobierno del Estado, que es una estrategia institucional que también podría traspolarse a otros espacios, ¿no?, como son sus centros de trabajo, en la cual pues se busca institucionalizar una política transversal con perspectiva de género, ¿no?, en todos los ámbitos, y que pues este tiene que ver con la utilización del lenguaje incluyente y de respeto a los derechos humanos de todas las mujeres, y que estos con miras a erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos como todo estos efectos de transformación, todo este marco jurídico que sustenta, ¿no?, el uso del lenguaje incluyente, y que nos invita a toda la sociedad, justo a la ciudadanía, a tener estos efectos de transformación en cuanto a una comunicación igualitaria. El lenguaje, ¿no?, tenemos que verlo a través también como un cuestionamiento, cómo es que hemos aprendido, ¿no?,
a comunicarnos, qué particularidades hay importantes, y vamos a hablar de términos importantes, ¿no? Como es el androcentrismo, ¿no? Aquí cómo hemos adoptado estas formas, ¿no? De interacción social y cultural, y pues tenemos que ver analizar justo que el androcentrismo es una visión del mundo que se sitúa o que sitúa más bien al hombre como un centro o como el centro de todas las cosas, ¿no? Y aquí es como analizamos algunas formas de cómo hemos interactuado, cómo se ha visto eso y cómo eso se ha traspolado también al uso del lenguaje, ¿no? Y esto conlleva una invisibilidad completamente de nosotras las mujeres en el mundo, ¿no? Aquí también sería importante, ¿no? Reafirmar que pues ha habido un borrado impresionante de nosotras las mujeres a lo largo de la historia, de la cultura, de la ciencia, del arte, ¿no? No hemos estado nombradas, no hemos estado visibilizadas, y también a través de este androcentrismo, la negación, ¿no? De que existe o de que haya una mirada femenina, y también a la ocultación de las aportaciones que hemos realizado nosotras las mujeres, ¿no? Por eso es muy importante que abramos este espacio de análisis, es de identificar qué ha pasado, ¿no? Con todo ello, con esa mirada desde lo masculino en el cual las mujeres no estamos representadas, ¿no? También a otro concepto importante que debemos de analizar, pues es el machismo como ese conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales, ¿no? Que justifican y promueven actitudes, uno, discriminatorias, ¿no? Y que estas están sustentadas en dos supuestos básicos. Uno es la polarización de los roles de género, cómo vamos interactuando, cómo vamos aprendiendo, ¿no? A socializar y a interactuar social y culturalmente a través de esta reproducción de roles y estereotipos de género, y cómo esto define o nos pone en estos dos polos entre lo femenino para nosotros las mujeres y lo masculino para los hombres, ¿no? Y cómo se dan estos procesos de estigmatización y desvaloración de lo propiamente femenino, ¿no? Y aquí tengo una pequeña reflexión que me gustaría que hiciéramos, ¿no? Dice aquí un hombre, ¿cómo voy a ser yo machista? Sí cocino, plancho y hago esas cosas de mujeres, ¿no? Nuevamente, como el trabajo de cuidados, el trabajo del hogar se recae únicamente en nosotras las mujeres, y sería importante que hiciéramos estos ejercicios de interacción, estos ejercicios de cómo yo me pienso, cómo yo me represento, ¿no? Y todas estas interacciones sociales y culturales que pues estamos teniendo a través del lenguaje, y que serían importantes, ¿no? De transformar, ¿no? Y que tienen que ver con estos conceptos que estamos analizando ahorita, desde esa mirada, desde esa mirada, ¿no? En el cual se pone el centro a los hombres, ¿no? Y se invisibiliza esa mirada masculina, y también estas prácticas o estas creencias o conductas que van desde el ejercicio del machismo. Y también es muy importante que logremos identificar cómo lo estamos haciendo, a través de qué, de micromachismos, o cómo están interactuando estas formas de interacción en cuanto al uso del lenguaje, ¿no? Y también analizar que el sexismo pues es la discriminación, ¿no? De las personas según el sexo en el lugar, ¿no? De los méritos individuales. Ejemplo de ellos son los sentimientos de superioridad, misoginia, misantria y demás, ¿no? ¿Cómo es que esto nos da esas interacciones sociales y culturales, y nuevamente recae en esa reproducción de roles y estereotipos, de eso que se nos asigna social y culturalmente a las mujeres y a los hombres, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, como bien se los decía, que hiciéramos estos ejercicios de análisis, de ver cómo es que estamos mirando el mundo, a través de qué mirada, ¿no? O cómo podemos hacer estos efectos también de transformación. El sexismo no está en la lengua en sí misma, sino en los usos que hacemos de ella, ¿no? En cómo le damos esa aportación, o cómo le damos ese objetivo, ¿no? Desde cómo lo utilizamos, para qué lo utilizamos, cuál es la interacción que estamos buscando con ese uso del lenguaje, ¿no? A través del sexismo, ¿no? Y los cuales pueden ser reflejo, ¿no? De una cultura, uno, androcéntrica, machista, sexista, patriarcal, ¿no? En la cual, pues, vivimos, hemos interactuado social y culturalmente las personas, ¿no? Y que muestran justo cómo en colectivo, ¿no? Se dan estos procesos de discriminación hacia lo femenino, hacia nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, pero es muy importante que hagamos estos ejercicios de análisis, que logremos identificar estas particularidades que, pues, se tienen a través también del uso del lenguaje, ¿no? ¿Qué podemos transformar o qué se puede transformar? Bueno, pues vamos a hablar también del lenguaje sexista, ¿no? Que es este último concepto que estamos analizando. El lenguaje sexista hace referencia justo a expresiones que denigran o invisibilizan a las personas o
a un grupo de personas dentro de una sociedad o dentro de un entorno, ¿no? Pero es muy importante que hagamos, como bien se los mencionaba anterior a esto, el sexismo no está en la lengua en sí misma, sino en el uso que nosotros hacemos, ¿no? En la forma o en lo que queremos comunicar a través de ello. Y es por eso que hablamos de este lenguaje sexista, ¿no? Y cómo observamos que estas expresiones buscan denigrar, buscan invisibilizar, buscan discriminar, ¿no? A las personas o a un grupo de personas en colectivo dentro de una sociedad o dentro de un entorno, ¿no? Y aquí tengo unos ejemplos, ¿no? El uso no sexista y el uso sexista. En cuanto al uso sexista, utilizaríamos los ciudadanos, ¿no? Del Valle de Toluca. La alternativa no sexista sería la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos? ¿Cómo vamos haciendo estos ejercicios de transformación, ¿no? Que sin duda buscan, ¿no? Estos efectos de transformación individual y colectiva, ¿no? Que van transitando desde cómo observamos, cómo analizamos, cómo vemos el uso sexista, pero también qué alternativa de lenguaje tenemos en cuanto a un uso no sexista de ese lenguaje y cómo esto va transformando la forma de interacción y la forma en cómo nos vamos comunicando las personas. El sexismo lingüístico se refiere justo a la emisión de un mensaje que debido a su forma discrimina por razón. ¿No? Aquí es muy importante que hagamos estos ejercicios, ¿no? Y en cuanto al uso sexista, voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? En la reunión anual, los socios y sus mujeres, ¿no? La alternativa no sexista es que justo, ¿no? La alternativa no sexista es en la reunión anual las personas invitadas, ¿no? Aquí estamos justo haciendo o estamos nombrando a todas las personas que están en ese espacio. Otro ejemplo es que mientras en el sexismo social radica el fondo y no la forma, ¿no? El uso sexista de cómo se presenta o cómo estamos comunicándonos a través de este sexismo, es que los hombres manejan en ruta y las mujeres apoyan en la decoración, ¿no? Nuevamente, ¿cómo se refuerzan esas formas o esos estereotipos de género, ¿no? En cuál es el rol que tenemos que fungir tanto hombres y mujeres, ¿no? Y que esto tiene un impacto, ¿no? De forma diferenciada en cómo nos mira la sociedad, cómo interactuamos, cómo tenemos que tener estos procesos de interacción necesarios, ¿no? Y de transformación. El sexismo léxico, ¿no? Pues es el uso de ciertas palabras aisladas con carácter discriminatorio, ¿no? Si nos damos cuenta, estos tienen un efecto, tienen elementos importantes en cuanto al uso, o más bien el lenguaje sexista, ¿no? Uno es invisibilizar, otro denigrar, otro la exclusión a través del lenguaje y también, ¿no? Estos procesos de discriminación que se dan a través del lenguaje, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, yo les hablaba en un inicio de cómo podemos hacer estos ejercicios, estos análisis, desde cómo, ¿no? Muchas veces, como bien lo mencionaba, exclusión, invisibilización, que denigran, obstaculizan el uso de más bien denigran, obstaculizan el acceso a los derechos y que pues tienen ahí un impacto en cuanto a la discriminación de una persona o un grupo de personas. Y esto también se da a través de este lenguaje sexista, ¿no? Y muchas veces, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando acudimos, ¿no? O más bien vamos a traer un ejemplo, ¿no? Desde algunos años atrás, ¿no? Hablábamos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual las mujeres no estábamos nombradas, ¿no? Entonces, hemos tenido que transformar esas formas de lenguaje oral, escrito y demás para que podamos nosotras interactuar en estos espacios y podamos estar nombradas y tengamos esas garantías, ¿no? Jurídicas en cuanto a protección. Ahora hablamos pues de la declaración, cómo se transforma el lenguaje y cómo da esa protección amplia a través de de todos estos elementos importantes cuando hablamos de derechos humanos, que pues tiene que ver con la progresividad, ¿no? Con esa con esa garantía amplia que se da en cuanto a la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues de aquí emanan como esas formas, ¿no? En cómo estamos discriminando a través de qué, ¿no? Y aquí muchos ejemplos podríamos citar, ¿no? En cuanto a escucharnos, en cuanto a ver, ¿no? En ese palabra
nosotros o en ese todos, nosotros cuando utilizamos ese ejercicio, ¿no? Decir todos, ¿no? Todos pónganse de pie, nos levantamos mujeres y hombres y en ese todos, aunque no estamos representadas las mujeres, buscamos ese espacio en el cual nosotras también estemos presentes en ese todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos ese ejercicio y decimos todas? Eh, 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 y ya lo hacemos de forma física, nos damos cuenta que, y dicen, es que eso no me representa, es que eso ahí no estoy nombrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando le ponemos en todas las personas? Ahí está esa protección, ya está esa forma en cómo estamos nombradas y nombrados, y ahí decimos, eso sí me representa, ¿no? Al menos esos han sido algunos ejercicios que hemos hecho desde acá y que nos dicen, ahí sí presenta. Cuando tú dices todas las personas, ahí sí estoy presente, pero cuando dices todas, tú solo te refieres a las mujeres, ¿no? Es como se, ¿no? Sexista, cómo se da esa forma, cómo empezamos, ¿no? A observar, ¿no? Que el sexismo, ¿no? O el sexismo léxico se da solo en el uso de ciertas palabras, ¿no? Cómo se dan estos procesos, o más bien desde poder identificar, ¿no? Que justo a través de este sexismo, y que el sexismo no está en la lengua en sí misma, sino en el uso que le estamos dando a ella, ¿no? Entonces aquí es importante que abramos estos espacios de análisis, de identificar, ¿no? Y también cuidar algo que se llama economía del lenguaje, ¿no? ¿Cómo vamos a alternar estas herramientas que les vamos a dar ahorita para que podamos hacer uso del lenguaje y no perdamos de vista el objetivo que tenemos en colocar los, ellos, ellas, nosotras, nosotros, hombres y mujeres, sino que busquemos alternativas en las cuales estemos representadas todas las personas, ¿no? Y que podamos hacer uso de ellas para el uso del lenguaje, o más bien en esta comunicación igualitaria que pues sin duda tendrá transformaciones individuales. Así que es con miras a alcanzar la igualdad sustantiva. En cuanto a lo formal, en cuanto a esta igualdad formal, hemos tenido avances significativos. Ahorita les acabo de nombrar, el que adoptemos estas acciones de transformación en cuanto al uso del lenguaje no incluyente, ¿no? Ahí está de manera formal, ya lo tenemos, ya está normado, pero ahora nos vamos hasta este espacio sustantivo, ¿no? ¿Qué tenemos que transformar? ¿Cómo tenemos que transformarlo? ¿A través de qué tenemos que transformarlo? A través del uso o la comunicación igualitaria. ¿Qué es el lenguaje incluyente? Bueno, el lenguaje incluyente es un conjunto de estrategias gramaticales orientadas a combatir, uno, el sexismo, en el civilizar primeramente a todas las mujeres, no a las mujeres, niñas y adolescentes, y equilibrar esas asimetrías que hay de género en cuanto al uso del lenguaje, ¿no? Así como incidir justo en los esquemas de percepción de la realidad a fin de uno, incorporar a la sociedad el respeto a la diferencia y a la diversidad y pues a garantizar la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces aquí está justo cuál es la finalidad o el objetivo del lenguaje incluyente. Y uno primero es visibilizarnos a nosotras las mujeres, porque regresamos nuevamente a esos escenarios en los cuales las mujeres no estábamos nombradas, no existíamos en el lenguaje, no estábamos representadas, ¿no? Y cómo, ¿no? También a través de esto, pues buscamos, ¿no? Que se transforme con la finalidad justo uno de incorporar en toda la sociedad o en las sociedades, ¿no? El respeto, no a la diferencia, el respeto a la diversidad de personas y también que podamos garantizar la igualdad de género a través de la igualdad sustantiva, que ya es en la práctica, que ya es en los hechos, que ya es en esta forma en cómo vamos a empezar a transformar nuestro lenguaje a través de un lenguaje incluyente o de una comunicación igualitaria, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que iniciemos con estas transformaciones, ¿no? Que realmente transformemos, ¿no? Que demos pauta a estos efectos de transformación a través del lenguaje y que podamos abonar, ¿no? A alcanzar la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida, tanto en lo privado como en lo público, en nuestros espacios individuales, que podamos empezar estos procesos de transformación en cuanto al uso del lenguaje o en cuanto al uso de la comunicación igualitaria, ¿no? Y es aquí donde empezamos, ¿no? A tener algunos ejercicios. Yo les voy a compartir, ¿no? A través de sus enlaces, pues el manual para el uso del lenguaje incluyente y no sexista que tenemos aquí dentro de la Secretaría de las Mujeres para que ustedes los puedan ojear, puedan ver qué alternativas del lenguaje tienen, cómo podemos empezar con estos ejercicios de transformación. Y también les voy a mandar otro manual, ¿no? Que es el manual también de comunicación
igualitaria que tenemos, bueno, que tiene procesos de transformación con estos procesos en los cuales uno, de forma oral podamos buscar ahí qué alternativas de lenguaje y también las empecemos a adoptar de manera oral, ¿no? Porque, pues, como bien se lo decía en un inicio, ¿no? Esto es un poco no nos gusta, no nos atrae justo la comunicación igualitaria porque hemos tenido una forma de comunicarnos a través de ese masculino genérico que muchas veces no nos gusta, ¿no? Empezar con estos efectos de transformación a los cuales yo les invito a que empecemos a hacer estos ejercicios. En un inicio es difícil, en un inicio es complicado porque hemos adoptado una forma de comunicarnos, ¿no? A través de ese masculino genérico, pero empezando a hacer estos ejercicios, de repente hay situaciones en las cuales no nos estamos nombrando y de manera inmediata empezamos a buscar qué alternativa de lenguaje podemos emplear para estar nombradas y nombrados todos. Voy a poner aquí unos ejemplos, ¿no? Que cómo se da el uso común, ¿no? De lenguaje a través de ese masculino genérico, ¿no? ¿Cuál es la propuesta no sexista que podemos alternar? Pero acuérdense que hay que hacer uso de esa economía del lenguaje y yo les propongo que empecemos a utilizar lo que es la propuesta incluyente, ¿no? Voy a dar aquí unos ejemplos para que podamos tener un poquito más preciso, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo nos comunicamos de manera natural, ¿no? ¿Cómo se han dado estos procesos de naturalización de ese uso del masculino genérico? ¿Cuál es la propuesta no sexista y cuál es la propuesta incluyente, ¿no? El uso común que utilizamos son los niños, ¿no? La propuesta no sexista sería las niñas y los niños y la propuesta incluyente, ¿no? Sería la niñez. Otro uso común que tenemos es los padres, ¿no? O la propuesta no sexista sería la madre y el padre y la propuesta incluyente sería responsables de familia, ¿no? Otro uso común que tenemos es los trabajadores. La propuesta no sexista sería las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Y la propuesta incluyente sería personal, plantilla o personas, ¿no? Aquí nos estamos dando cuenta cómo podemos hacer estas alternativas de lenguaje, ¿no? Otro ejemplo del uso común es el director. La propuesta no sexista sería la directora o el director, ¿no? Y la propuesta incluyente, responsable de la dirección. Otro uso común que tenemos del lenguaje es los jóvenes, ¿no? La propuesta no sexista sería las jóvenes y los jóvenes, y la propuesta incluyente sería la juventud. Otro uso común sería los alumnos. La propuesta no sexista sería las alumnas y los alumnos y la propuesta incluyente el alumnado, ¿no? Otro uso común sería los ciudadanos. La propuesta no sexista sería las ciudadanas y los ciudadanos y la propuesta incluyente sería la ciudadanía, ¿no? Aquí en el uso común tenemos los derechos del hombre, ¿no? La propuesta no sexista sería derechos de mujeres y hombres y la propuesta incluyente sería derechos humanos. El uso común sería los servidores públicos, la propuesta no sexista sería las y los servidores públicos y la propuesta incluyente el personal del servicio público, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo hemos hecho uso del lenguaje, cuál es la propuesta no sexista y cuál es la propuesta incluyente que podemos utilizar a través ya de nuestros discursos, ¿no? Dentro de estas alternativas, ¿no? Tenemos genéricos incluyentes, ¿no? Aquí vamos a poner la forma en cómo no, pues la forma incorrecta de cómo lo hemos hecho, nos dice los trabajadores y la forma incluyente sería el personal, nuevamente, ¿no? Los directores, la forma incluyente sería las direcciones, ¿no? Las formas interpersonales, uno, la forma incorrecta sería se les convoca a todos los profesores al curso y la forma incluyente sería se les convoca al personal al curso, ¿no? Nuevamente, invitamos a todos al curso, ¿no? Esa forma sexista o ese uso común, ¿no? Y la forma incluyente sería les invitamos a la presentación del curso, ¿no? En ese utilizarles. El desdoblamiento, ¿no? Todas y todos, ¿no? Las trabajadoras y los trabajadores, la niña, los niños, las
Ahí es como vamos diciendo las dos, ¿no? Y el uso de quienes o cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga dudas, favor de llamar, quienes se presenten en la documentación completa podrán ingresar y quien suscribe, ¿no? Si se dan cuenta, al inicio yo hice, les damos la más cordial de las bienvenidas, es como empezamos a hacer estas formas alternativas de lenguaje en el cual estamos haciendo uso del lenguaje incluyente o esta comunicación igualitaria, ¿no? Aquí algo muy importante es que ni toda la forma masculina es sexista, ni todo el uso de desdoblamientos, ni la sustitución por el femenino, abstracto o colectivo, evita el sexismo o el trato igualitario, ¿no? Es muy importante que esto es parte fundamental, ¿no? De alcanzar la igualdad sustantiva, pero también tenemos que tener otros efectos de transformación que ya hemos abordado en las sesiones importantes. Otro ejemplo, ¿no? Aquí traigo otros ejemplos, ¿no? De cómo hacemos esa forma inadecuada, de cómo nombramos a las personas y también cuál es el que nosotras les recomendamos. Bueno, uno es el uso inadecuado, es que decimos discapacitado, minusválido, incapacitado, persona con capacidades diferentes. El uso recomendado que nosotras le hacemos o la alternativa no sería personas con discapacidad, ¿no? Otra forma inadecuada en el cual nombramos a las personas es ciego, invidente, etcétera. Lo recomendado sería persona con discapacidad visual. Otra forma inadecuada de cómo hacemos uso del lenguaje es a través de decir inválido, cojo, paralítico, manco, etcétera. La forma recomendada sería persona con discapacidad motriz, discapacidad física motora o músculo esquelética. Otra forma inadecuada es loco o trastornado y lo recomendado es persona con discapacidad social. Otra forma inadecuada en la cual nombramos a las personas es enano y el recomendado es persona de talla baja, ¿no? Otro inadecuado es minorías, etnias o indígenas, no, la recomendada es comunidades indígenas, pueblos originarios o pueblos indígenas, y otro inadecuado es los ilegales y el recomendado es personas indocumentadas, ¿no? Entonces, como les decía, estas son algunas alternativas que nosotros podemos compartirles del uso del lenguaje incluyente por medio de nuestros enlaces de ahí del Parque Industrial. Les haré llegar algunos manuales, como es el manual del lenguaje, ¿no? El que les había dicho de aquí de la Secretaría, el de Mujeres, para que ustedes puedan tener algunas otras alternativas de cómo poner. El que yo les digo del Instituto Nacional de las Mujeres es un libro rojo, ¿no? Este manual, ¿no? Nos ayuda, nos hace esta explicación que acabamos de atender el día de hoy en esta sesión de por qué el derecho a ser nombradas y nombrados, porque hablamos del uso del lenguaje a través de ese, o porque hemos apropiado ese uso genérico del lenguaje en masculino, ¿no? Y qué alternativas también tenemos, como las que les acabamos de presentar el día de hoy, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos para empezar a transformar el uso del lenguaje por una comunicación igualitaria? También les compartiremos el glosario de términos de las poblaciones LGBTI+, ¿no? De CONAPRED, y el glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales para que también las tengan ahí. Otras prácticas o alternativas que tenemos es que tenemos que cuidar muchísimo para evitar el sexismo en el lenguaje. Primero, tenemos que visibilizar y no excluir a las personas, ¿no? Perdón. Otro aspecto importante es que tenemos que evitar el uso del masculino genérico, ¿no? Este ejercicio tenemos que ir a hacerlo, tenemos que ir haciendo estos análisis, tenemos que ir escuchándonos cómo estamos nombrando a las personas para evitar el uso del masculino genérico. Otro es nombrar nuevamente ese derecho de ser nombrada y nombrado, y considerar que las mujeres y hombres merecen un mismo trato en tanto que son personas, ¿no? Otro segundo aspecto que tenemos que cuidar, no subordinar ni desvalorizar, ¿no? Evitar, ¿no? Aquí es muy importante, evitar estereotipar a las mujeres como objetos sexuales o como víctimas, ¿no? O reproduciendo roles y estereotipos de género. No presentar a las mujeres subordinadas a un hombre, ¿no? Hay que cuidar muchísimo las imágenes que estamos empleando en nuestros carteles, en los medios que estamos utilizando, si hacen presentaciones, si hacen algunos carteles. Hay que cuidar muchísimo que no presentar a las mujeres subordinadas a un hombre, dar tratos simétricos a hombres y mujeres, evitar no relacionarlas, evitar
y relacionarnos a nosotras las mujeres con la, ¿no? Mediante el uso de estereotipos o figuras retóricas, ¿no? Por tanto, tenemos que referirnos a las mujeres y a los hombres con recursos no estereotipados. Aquí es muy importante que cuidamos no reproducir roles y estereotipos a través de los colores, a través de cómo acomodamos las imágenes. Muchas veces sin querer nos colocamos o nos colocan a las mujeres más chiquitas o siempre con falda o siempre de color rosa. Ahí hay que cuidar muchísimo estas formas en cómo estamos haciendo esa interacción en cuanto al uso de estas imágenes. Y también, ¿no? Cuestionar el uso de refranes, canciones, chistes y conceptos que está ahí inmerso ese sexismo. Tendríamos que identificar, tendríamos que hacer estos análisis que pues sin duda tienen que ver con estas alternativas que nosotros les estamos dando desde el uso del lenguaje, desde transformar nuestra comunicación por una comunicación igualitaria, ¿no? Que podamos emplear estas alternativas de lenguaje, estas alternativas en cómo buscamos, ¿no? Transformar la forma en cómo nos hemos comunicado a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues estas son algunas alternativas que nosotras que les brindamos más bien desde la Secretaría de las Mujeres, que les invitamos a tener estos efectos de transformación necesarios, ¿no? Para la igualdad y que podamos crear estos entornos libres de discriminación y libres de violencia de género, ¿no? Nuevamente, terminaría yo este espacio de interacción. Voy a dejar este espacio por si hay alguna pregunta, cómo podemos utilizarlo, y como bien se los mencionaba, en un momento terminando esta sesión, ¿no? Yo les enviaría, ¿no? Los manuales que les acabo de compartir el día de hoy, estos manuales para que ustedes los tengan ahí, para que ustedes puedan hacer uso de ellos, ¿no? Y que podamos alternar y podamos empezar con estos efectos de transformación en cuanto a una comunicación igualitaria, pues nuevamente, ¿no? A que podamos garantizar ese derecho de todas las personas a ser nombradas y nombrados. Pues yo les invito a que iniciemos, ¿no? Con este proceso de transformación individual que pues sin duda traerá transformaciones individuales y que podamos tener estos espacios, estos centros de trabajo, ¿no? En los cuales pues se garantice la igualdad sustantiva, pero también que sean espacios libres de discriminación y libres de violencia de género. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo dejaría mi participación que nos hacen y pues de género y de la subdirección de profesionalización. Pues les agradezco este espacio de interacción, este espacio que nos invita a estos efectos de transformación para que podamos tener un mundo más libre, más. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues este es un espacio para ustedes en el cual, pues, como bien se los mencionaba, si tienen alguna duda, algún comentario, en un momento más les haré el envío de los manuales que les acabo de compartir el día de hoy para que podamos empezar a utilizarlos y podamos empezar con estos ejercicios de transformación hacia una comunicación igualitaria. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, si no yo les agradecería muchísimo este espacio, ¿no? En nombre de la Secretaría de las Mujeres, y les desearía que sigan teniendo un excelente día y que podamos sumarnos, ¿no? A transformar el uso del lenguaje por un uso del lenguaje no sexista e igualitario. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Iraís. Gracias por la plática del día de hoy. La verdad estuvo muy interesante. Quedamos en espera de los manuales, como nos comentas, para que nosotros como asociación se los hagamos llegar a las participantes que estuvieron el día de hoy aquí presentes y bueno, a toda la comunidad de aquí del Parque Industrial Toluca 2000 para que los conozcan. Gracias por todo y seguimos en contacto. Nos vemos el próximo martes, a las 9 de la mañana. Y si por favor me dan